Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Segunda parte de nuestra entrevista con el doctor Simón Gaviria, director nacional de planeación. ¿Qué es lo que propone el plan en materia de reformas al sector agrícola del país? Bueno, lo que buscamos acá es una gran transformación del campo. Tenemos que ser muy conscientes de que las brechas con la ruralidad colombiana son muy grandes y que esto tiene que tener componentes de inclusión social, como pueden ser los proyectos de vivienda, de acueducto, de alcantarillado que tenemos previsto en la iniciativa, pero también tiene que ver mucho con la inclusión productiva, los proyectos productivos de electrificación rural, el esfuerzo que vamos a hacer en vías terciarias, todo eso se vuelve fundamental. Pero puntualmente... Puntualmente, ¿qué reformas bien? En la agricultura. Listo. Primero, le estamos pidiendo al Congreso de la República facultades. ¿Facultades para qué? Para transformar las entidades agropecuarias. Actualmente en Colombia tenemos el presupuesto de inversión de agricultura más alto en términos nominales y como porcentaje del PIB en la historia del país. Por eso necesitamos adecuar las instituciones agropecuarias para que esa plata rinda más, para que verdaderamente llegue el que más lo necesita. Entonces, esto va a requerir temas como ¿qué? Cambiar la focalización de los programas de agricultura. Eso significa que en vez de hacerse por oferta, por concurso, donde a lo mejor los grandes agricultores de Colombia son los más opcionados en ganar esos concursos, ahorita los vamos a hacer focalizados por departamentos para poder llegar precisamente a aquellos colombianos del sector rural que más los necesitan. Esto también va a significar que nosotros tenemos que lograr una gran transformación del ordenamiento territorial del campo. Venga, le cuento el dilema, Janita. Lo del catastro. Lo del catastro rural multipropósito. Eso es de los temas más importantes del plan. Eso pues, no se inaugura, nadie lo celebra, pero si no hacemos ese catastro rural multipropósito, va a ser muy difícil sacar el campo adelante. ¿Cuál es el reto? Sí. Colombia tiene 14 millones de predios, 4 millones de predios rurales. De esos predios rurales, solo el 21% tienen título, 58% tienen tradición y el resto meramente tenencia. ¿Qué pasa? Cuando vemos nosotros y identificamos el habitante rural de Colombia, solo el 5% de los habitantes rurales del país reciben crédito para proyectos productivos en el campo. Solo el 5% de los habitantes rurales. ¿Por qué? Porque no tienen tierra titulada. Entonces, con el Ministerio de Agricultura lo que hemos diseñado no solo la posibilidad de organizar el territorio, encontrar los terrenos con verdadera vocación agropecuaria, fomentar esquemas como el silvopastoril, que es el tipo de ganadería sostenible y de alta calidad, y generar programas masivos de titulación de tierra para el campesino colombiano. Estas reformas que usted plantea en el sector agrícola deberían ir de la mano del gran programa del posconflicto, si se firma la paz. Sí, y cuando me preguntan por el pilar de paz, me preguntan si son los acuerdos de La Habana. Y yo les digo que no, la paz del plan es una paz diferente, es lo que hablábamos en la entrevista de ayer. La paz del plan es una equidad territorial donde cualquier ciudadano en cualquier parte de Colombia puede hacer el goce efectivo de sus derechos. Sobre los acuerdos de La Habana, ya que son públicos, nosotros tuvimos un diálogo muy sincero, muy diligente con nosotros planeación, en conjunto también con el Ministerio de Hacienda y con la Presidencia de la República, con los negociadores de paz, con De la Calle, con Sergio Jaramillo, con el Naranjo, con todos ellos. Y ellos, ¿qué nos pidieron? ¿Sí? A lo mejor a uno le hubiese gustado ir más profundo en ese tema, pero nos pidieron por encima de todo proteger la negociación. Que no haya nada que introduzcamos dentro del Plan Nacional de Desarrollo que afecte la negociación. Perdona que sea un poco más práctico en la pregunta. Seguramente hay tierras en Colombia y muchas ocupadas por la guerrilla. ¿A eso se refiere usted cuando me dice cuidado? No. Es tener el cuidado de, en este Plan Nacional de Desarrollo, de no hacer concesiones unilaterales a la guerrilla,
antes de este cierre que pueda debilitar la mano de nuestros negociadores o meternos en temas que ellos todavía no han acordado y que si nosotros empezamos a avanzar en ese camino, también o puede significar que nos digan el plan está entregando una concesión unilateral a la guerrilla, o que la guerrilla nos diga, bueno, si ya están haciendo todo, ¿para qué nos necesitan acá? Entonces, eso fue un equilibrio de filigrana con ellos, se trabajó muy fuertemente. Ya tenemos previsto dentro del plan de desarrollo el comité de alistamiento para la paz, que va a ser el comité que va a empezar a diseñar los cronogramas día a día de cómo podría ser una Colombia en el posconflicto. Agricultura, las reformas que usted propone en educación en el plan. Bueno, en esto lo hemos discutido mucho con la ministra Gina Parodi y acá no solo tenemos un gran compromiso presupuestal, estamos hablando de 101 billones de pesos para la educación en Colombia. Es el rubro más importante de todo el plan plurianual de inversiones, más grande que el de seguridad y más grande inclusive que el del mismo infraestructura. ¿Para invertir en qué concretamente? Entonces, ¿qué es lo que se logra en el plan? Nos ponemos unas metas de largo plazo. 1, la jornada única escolar. Sí. 2, la obligatoriedad de la educación media. 3, la calidad docente. 4, los programas de becas como Serpi lo paga. Estamos hablando del sector público. Del sector público, claro que sí. En educación tenemos un avance muy fuerte en lo conceptual, es uno de esos temas donde yo intuyo es tan poderoso el compromiso, es tan valioso el resultado. Veo difícil que la gente se oponga a lo que se está proponiendo en educación porque creo que es una apuesta muy valiosa a largo plazo. Y ahora, siguen salud e infraestructura, inmediatamente después de conversar el doctor Gaviria. Las reformas en salud que plantea usted en el plan de desarrollo. Bueno, en el sector salud las reformas son más controversiales de las que tenemos en educación, pero fundamentales. Por eso le digo, Yamid, el plan es ambicioso en sus reformas. En temas como salud, ¿qué temas vamos a tocar? Vamos a acabar la tarea frente a lo que corresponde control de precio a los medicamentos, control de precio a los equipos médicos y a los insumos. Es muy importante nosotros poder trabajar de tal manera que nosotros podamos aliviar el bolsillo del colombiano y tener un sistema de salud que no tenga unos precios que acaben violando el derecho fundamental a la salud de los colombianos. En eso el ministro Alejandro Gaviria ha trabajado muy intensamente. Vamos a avanzar fuerte en el control de precios de los medicamentos. Perdón, antes del segundo. Ojalá no nos pase como Venezuela, pues que donde está haciendo un control, las multinacionales se van y no se consigue la droga. Y resulta mucho más caro el remedio. Pues lo que vamos a autorizar acá es que a través de las economías de escala del sistema, el Ministerio de Salud pueda negociar precios marco. Ya es algo que tenemos en nuestra legislación, que salió en la última reforma a la salud. Lo que vemos el precio latinoamericano, identificamos el quintil más bajo de precios regionales para poder identificar unos precios razonables, acorde con la referencia internacional. Pero el control de precios sobre medicamentos va a ser convenido o impuesto. Va a ser liderado por el Ministerio de Salud. Pero convenido con las multinacionales. Ya tenemos eso en materia de términos de referencia. Vamos a finiquitar mejor el sistema para poder garantizar que esto sea consistente con las realidades internacionales y con el valor intrínseco de producción. Pero ahora, supongo que se dará un gran estímulo a los genéricos. Pues, Se va a trabajar, eso lo va a liderar el Ministerio de Salud y lo va a hacer con el buen criterio del ministro de Salud. En unos casos tomará unas decisiones. Queda difícil hablar de manera generalizada, ¿no? Hay que tener presentes de que también queremos nosotros que se haga innovación en el país, que se invierta. Eso va a tener un equilibrio sano, pero sin duda va a beneficiar el bolsillo de los colombianos. Infraestructura. Infraestructura es algo muy importante del plan. Hay algo que hemos visto, que hemos trabajado muy de mano con el vicepresidente, los proyectos de interés nacional. Esto habla de las grandes obras del país.
como pueden ser las vías 4G, el Metro de Bogotá, los diferentes proyectos de energía que hay en Colombia, los proyectos estratégicos y visionarios. Con ellos y con María Lorena trabajamos muy de cerca un sistema para los proyectos de interés nacional, facilidades especiales en materia de adquisición de predios, trámites en materia de servidumbres, de redes, poder desentrabar de manera muy importante estos proyectos macro para el país. Tenemos algunos artículos en ese propósito, son de mucha importancia. Mire, doctor Gaviria, el tema final sobre infraestructura y el Metro de Bogotá. El alcalde Petro ha dicho, a pesar de todos los estudios que hay en contrario, que el metro que seguramente él convocará a la licitación de su mente es subterráneo. Todos los demás exalcaldes han dicho que eso es absurdo y que el metro debe ser de superficie, para que sea posible. Bueno, lo importante para tener claro frente a esos temas de ingeniería de valor es que no podemos cambiar el trazado. Si cambiamos el trazado actual del metro es empezar desde cero. Entonces, este es un proyecto que no le interesa mucho a los bogotanos, le interesa a la nación. Entonces, será subterráneo. Entonces, como está actualmente planteado, es un metro subterráneo, que empieza en Bosa, va hasta el Parque Tercer Milenio y después avanza hacia el norte. Hay unos retos que tenemos nosotros en ese sentido, pero en el plan nos vamos a otorgar las herramientas para solucionar los problemas. Y Peñalosa decía... El primero. Peñalosa decía es que, mire, ni siquiera saben los que seguramente harán el metro qué van a encontrar. Nadie sabe qué hay debajo de la tierra. Yo creo que el estudio tiene un buen estudio de suelos. Nos está previendo muchos de los retos que podrían haber en materia de sobrecostos. Recordemos que en promedio los sobrecostos de los metros pues, son históricamente muy altos en otras partes del mundo. El tramo complejo es de las 50 a las 100. Ahí es donde está genuinamente la gran dificultad en materia del metro. Pero son temas que se pueden revisar. ¿Cuáles son las herramientas que nos otorga el Plan Nacional de Desarrollo para culminar el proyecto Metro? Primero, la nación solo puede financiar la infraestructura de una obra. En el caso del metro nos preocupa que el material rodante, entiéndanse los trenes, se calculó con una tasa del peso mucho más vigorosa a la que tenemos hoy, 30% más fuerte. Entonces, todo lo que es material rodante tiende a ser importado. Significaría que son costos mucho más altos. Entonces, en el plan, lo que tenemos es la posibilidad que la nación invierta en material rodante. Segundo, en los trenes. Lo que hemos trabajado, los trenes. Lo que hemos trabajado también con la alcaldía es la posibilidad de entregar nuevas fuentes de ingresos para financiar la obra. Eso puede ser cobros por congestión, parqueaderos, subasta de norma urbanística, plusvalías, todo el esquema de gestión de suelos que me permitiría a nosotros poder capturar valor de la obra y financiar la misma. 3, vamos a cambiar las APPs, que la cofinanciación, las APPs privadas de la nación pase del 20 al 30% para habilitarlos y vincular más capital privado para la obra. Mejor dicho, de ninguna manera el 70% que le costó a la nación el metro de Medellín. Pues históricamente hemos hecho todo por contrato de obra pública 70-30, 70 nación, 30 el ente territorial. Si nosotros podemos sacar el plan de desarrollo y utilizar todas estas herramientas, los porcentajes tanto para Bogotá como para el distrito van a disminuir de manera muy importante. La nación va hasta donde sea necesario. Bueno, entonces, sinceramente, honestamente, francamente, con una respuesta real de los hechos reales, no habrá metro para Bogotá por ahora. No, yo no diría eso. No, la sí. FDN, estamos trabajando con la FDN. Pero sí hay plata para financiarlo. Si podemos estructurar esto bien y podemos tener un tema de vigencias futuras de largo plazo y logramos mejorar nuestra estructuración financiera, técnica y tributaria en torno a la iniciativa, este proyecto es posible sacarlo adelante. Lo que sí tenemos que ser presentes es que invertir en metro significa dejar de invertir en otras cosas. Y el trabajo que queremos hacer es fundamental hacer todos esos ahorros. Venga, le pongo un ejemplo ya a mí. El metro acaba en Bosa, ¿sí?
Hay otra iniciativa para Cundinamarca que es el tren de cercanías, que empieza en Facatativá y acaba en Soacha. Los patios de comienzo del metro están a pocos kilómetros de los patios del final del tren de cercanías. Sería un delito no juntarlos, no prever la posibilidad de que el tren de cercanías se junte con el metro y podamos tener una fluidez más grande. Más aún si sabemos que en Facatativá es probable que quede el aeropuerto El Dorado 2, y lo que tendríamos es una conexión fluida. Ese tipo de temas son los que tenemos que tener previstos y tener una buena planeación en torno a lo que yo repito, es la principal obra de envergadura del país. Es un proyecto que es la prioridad de inversión para Bogotá, pero tiene que hacerse bien. Eso. Entonces, la posición suya es hacerlo, pero no correr. Así es. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. Todo el mundo en Bogotá sabe que se necesita el metro. Todos los alcaldes que han pasado por el Palacio del Líbano lo han dicho, se requiere el metro. Claro que sí. La pregunta es, ¿hay que correr o hacerlo despacito? Doctor Gaviria, director nacional de Evaluación, muchas gracias. Vienen las noticias del día en la emisión central de Luceros M.